En las sombras de la historia moderna, ciertos eventos y personajes parecen desafiar las reglas del tiempo. Fotografías imposibles, relatos de tecnología futurista en épocas antiguas, y desapariciones misteriosas dibujan un mapa de incógnitas que ha dejado perplejos a investigadores y curiosos por igual. ¿Cómo explicar a un hombre con un pasaporte de un país que nunca existió? ¿O la aparición de dispositivos imposibles en imágenes de décadas pasadas? Estas historias no solo son un desafío a la lógica, sino también un llamado a mirar más de cerca nuestro entendimiento del tiempo y la realidad. Quédate para explorar estos enigmas atrapantes, donde el pasado y el futuro parecen cruzarse de maneras que ni siquiera imaginamos. John Titor y su revolucionaria historia. Apareció en los foros del Time Travel Institute en el año 2000, proclamando ser un viajero del tiempo proveniente del futuro, específicamente del año 2036. Su relato no solo incluyó una detallada descripción de su vida, sino también revelaciones tecnológicas y advertencias sobre eventos futuros que atrajeron la atención de miles de personas en Internet. Según Titor, su misión era recuperar un IBM 510, un ordenador fabricado en 1975, cuya capacidad para descifrar códigos de programación antiguos sería crucial para evitar una crisis informática global en su línea temporal. Este detalle técnico fascinó a los expertos, ya que efectivamente, el IBM 510 tenía características que no eran de conocimiento común en el público en general. Lo que hizo a Titor aún más intrigante fueron las predicciones que compartió. Entre ellas mencionó el huracán Sandy, que azotaría el mundo en 2012, algo que efectivamente ocurrió y que llevó a muchos a tomar en serio sus afirmaciones. También advirtió sobre un devastador virus informático que en 2036 infectaría todos los ordenadores personales, eliminando Internet tal como lo conocemos. Según Titor, su línea temporal había encontrado la manera de solucionar el problema utilizando los sistemas informáticos más antiguos, como el IBM 510, que fue la razón principal de su viaje al pasado. La descripción de su máquina del tiempo también llamó la atención. Según explicó, el dispositivo estaba compuesto por singularidades gravitacionales y estaba montado en un Chevrolet Corvette de 1966. Este detalle sumó un toque futurista a su historia, especialmente porque compartió diagramas que incluían sensores gravitacionales, relojes de cesio y una carcasa magnética que controlaba la energía del aparato. Según él, este mecanismo podía distorsionar el espacio-tiempo de manera controlada, permitiendo los viajes entre puntos específicos de la línea temporal. Aunque muchos se mostraron escépticos ante sus afirmaciones, la precisión de algunos de los datos que proporcionó llevó a otros a considerarlo como una figura genuina. Entre sus seguidores, se debatía si Titor era realmente un viajero del tiempo o si su relato era simplemente una obra maestra de la ficción. A medida que su popularidad creció, sus publicaciones se recopilaron en múltiples sitios web, generando una comunidad de entusiastas dispuestos a analizar cada palabra y cada esquema compartido por este misterioso personaje. La pelea de Tyson y el dispositivo extraño. En 1995, durante la icónica pelea entre Mike Tyson y Peter McNeely, surgió un misterio que décadas más tarde seguiría siendo objeto de debate. Mientras los ojos del público estaban puestos en el cuadrilátero, un detalle aparentemente insignificante en las gradas desató una ola de especulaciones. Un espectador, situado entre la multitud, sostenía un objeto en sus manos que, para sorpresa de muchos, parecía un teléfono inteligente. En una época en la que los móviles eran grandes y básicos, este detalle resultó desconcertante y dio pie a teorías sobre la posibilidad de un viajero en el tiempo asistiendo a la pelea. Las imágenes de la transmisión se viralizaron años después, generando intensas discusiones en foros y redes sociales. Algunos afirmaban que aquel misterioso objeto no podía ser otra cosa que un smartphone, ya que su diseño compacto y su forma rectangular eran prácticamente idénticos a los dispositivos modernos. Sin embargo, los expertos y los curiosos más dedicados se dieron a la tarea de investigar y encontraron una explicación menos fantástica, pero igualmente interesante. El objeto en cuestión era en realidad una cámara digital Casio CW-100, un dispositivo avanzado para su tiempo que había sido lanzado ese mismo año. La Casio CW-100 era conocida por su diseño futurista, que la hacía destacar entre las cámaras tradicionales de la época.
Aunque no podía realizar llamadas ni conectarse a Internet, su aspecto visual era suficiente para confundir a quienes la observaban con una perspectiva moderna. A pesar de la aclaración, la idea de un viajero del tiempo en el evento se volvió mucho más popular que la explicación lógica. Este caso se convirtió en un ejemplo clásico de cómo las percepciones pueden distorsionar nuestra interpretación de los objetos del pasado. El incidente de la pelea de Tyson también pone de manifiesto cómo los avances tecnológicos a menudo parecen adelantados a su tiempo. La confusión inicial entre la cámara y un smartphone refleja cómo nuestra visión del presente puede influir en la forma en que interpretamos los eventos del pasado. Incluso con la explicación lógica disponible, la idea de un viajero del tiempo se ha mantenido viva, especialmente entre los amantes de las teorías conspirativas y los fenómenos inexplicables. Hoy en día, las imágenes de este evento son consideradas un recordatorio de cómo los detalles más pequeños pueden captar la atención y desatar una tormenta de ideas, desde las más racionales hasta las más extravagantes. La historia de la pelea de Tyson y el misterioso dispositivo sigue siendo uno de los ejemplos más fascinantes de cómo el pasado y el presente a menudo se cruzan de maneras inesperadas, generando preguntas que alimentan nuestra imaginación colectiva. La mujer y el objeto misterioso. En un video antiguo, filmado en una concurrida calle, una mujer camina apresuradamente mientras sostiene un pequeño objeto en su oreja. El gesto parece indicar que está hablando con alguien, riendo y gesticulando como si estuviera en una llamada telefónica. El detalle podría haber pasado desapercibido, pero el video ha sido motivo de intensos debates, ya que, según la fecha de la grabación, los teléfonos móviles aún no existían, al menos no como los conocemos hoy en día. En esa época los dispositivos de comunicación eran voluminosos y carecían de la tecnología portátil que hoy resulta común. El misterio se intensifica porque el objeto que sostiene la mujer no es claramente visible. Aunque algunos especulan que podría tratarse de un aparato de comunicación avanzado, otros sugieren que es simplemente un artefacto cotidiano, como un aparato para la audición. Sin embargo, la postura relajada de la mujer y su interacción aparente con alguien a través del dispositivo alimentaron teorías mucho más fascinantes. Los entusiastas de los viajes en el tiempo consideran este video como evidencia de que los avances tecnológicos del futuro podrían haber influido en épocas pasadas. En este contexto, se ha planteado la posibilidad de que el objeto sea un prototipo de dispositivo móvil o incluso un diseño experimental desconocido para la mayoría. Esto ha llevado a algunos a buscar referencias históricas de tecnología que pudiera coincidir con lo observado. No obstante, ninguna explicación definitiva ha logrado disipar por completo el enigma. La comunidad en línea ha analizado el video cuadro por cuadro, buscando pistas adicionales que expliquen cómo es posible que una tecnología aparentemente adelantada a su tiempo aparezca en una grabación tan antigua. Por otro lado, los escépticos argumentan que se trata de un caso clásico de pareidolia tecnológica, donde la mente interpreta algo familiar en un contexto que no le corresponde. Según esta perspectiva, el objeto podría ser cualquier cosa, desde un paquete compacto hasta un peine o un artefacto irrelevante que simplemente fue malinterpretado por quienes lo vieron a través del prisma del siglo XXI. Lo que hace especial este caso es el contexto de la mujer. Su comportamiento desenfadado y la naturalidad con la que utiliza el objeto sugieren que, para ella, no hay nada fuera de lo común en su acción, aunque no existen registros adicionales que expliquen quién era esta mujer o qué estaba haciendo. Su breve aparición en el video sigue fascinando a quienes buscan pruebas de fenómenos inexplicables. El soldado y el movimiento del DAB. En una fotografía tomada durante un conflicto militar, un soldado destaca por un gesto que parece inusualmente familiar: el DAB. Este movimiento, que consiste en doblar un brazo mientras se esconde el rostro en el codo y levantar el otro brazo extendido, se convirtió en un fenómeno cultural en el año 2015 gracias a la popularidad que alcanzó en la música y los deportes. Sin embargo, lo que resulta desconcertante es que esta imagen fue capturada décadas antes de que el DAB se hiciera conocido. En la foto, el soldado está rodeado de compañeros que posan de manera tradicional para la cámara, con posturas rígidas y expresiones serias. En contraste, el gesto del DAB que realiza este soldado rompe completamente con la estética de la época, haciéndolo parecer sacado de un tiempo muy posterior. Este detalle, aparentemente insignificante,
ha provocado intensos debates en línea sobre la posibilidad de que influencias culturales del futuro pudieran manifestarse en el pasado. Los entusiastas de las teorías de viajes en el tiempo consideran esta imagen como una posible evidencia de que un viajero del futuro pudo haber introducido inadvertidamente el gesto en esa época. Aunque esta teoría carece de pruebas sólidas, no deja de ser fascinante para quienes buscan conexiones inusuales entre el pasado y el presente. Por otro lado, los escépticos argumentan que el gesto podría ser simplemente una casualidad, resultado de un movimiento espontáneo que, visto desde una perspectiva moderna, se interpreta como un dab. La controversia en torno a esta fotografía también se debe a la falta de información sobre su contexto. No se sabe quién es el soldado ni en qué circunstancia exacta fue tomada la imagen, lo que deja mucho espacio para la especulación. El hombre de estilo moderno en una foto antigua. En una fotografía histórica tomada durante la primera mitad del siglo XX, un grupo de personas posa al aire libre con atuendos característicos de la época, trajes oscuros, sombreros y vestidos modestos. Entre ellos, un hombre llama poderosamente la atención debido a su aspecto notablemente moderno. Lleva gafas de sol estrechas y una camiseta que desentona completamente con el estilo tradicional del resto de las personas. Este detalle inusual ha convertido a esta imagen en objeto de fascinación y especulación, especialmente entre los entusiastas de los viajes en el tiempo. La diferencia en la apariencia de este hombre no solo radica en su ropa. Su postura relajada y su expresión confiada parecen más propias de alguien del siglo XXI que de las primeras décadas del siglo pasado. Este contraste ha llevado a muchos a preguntarse si podría tratarse de un viajero del tiempo atrapado accidentalmente en una fotografía histórica. Algunos incluso han llegado a analizar los detalles técnicos de la imagen, como las sombras y los bordes, para asegurarse de que no se trate de una manipulación digital o un montaje. Una teoría más racional sugiere que este hombre simplemente estaba adelantado a su tiempo en términos de estilo. Las gafas de sol modernas y las camisetas gráficas ya existían, aunque eran extremadamente raras en ese periodo. Es posible que él fuera un individuo excéntrico, o alguien que, de manera accidental, logró predecir tendencias de moda futuras. Sin embargo, esta explicación no convence a quienes están convencidos de que hay algo más profundo detrás de su apariencia. Otro detalle intrigante de la fotografía es que no se ha podido identificar al hombre ni a las personas que lo rodean. A pesar de varios intentos por rastrear el origen de la imagen y localizar registros históricos, no se ha obtenido información concreta sobre el evento o la ubicación donde fue tomada. Esta falta de contexto ha dejado un vacío que las teorías sobre viajes en el tiempo han llenado con entusiasmo. Los escépticos argumentan que estamos proyectando nuestras propias ideas modernas en esta imagen del pasado. Según ellos, el hombre no es un viajero del tiempo, sino simplemente una anomalía en un momento histórico. Sin embargo, la idea de que alguien del futuro pudiera haber quedado atrapado en esta escena sigue siendo mucho más atractiva para la imaginación colectiva. Alexander Smith y la foto del año 200.118. Un hombre que se presentó como viajero del tiempo, sorprendió al mundo en el año 2018 cuando publicó una fotografía supuestamente tomada en el año 2118. Según su relato, la imagen mostraba un paisaje futurista dominado por rascacielos iluminados con una tecnología de tonalidades verdes que aún no existe en nuestra época. Smith afirmó que esta fotografía era prueba contundente de sus viajes al futuro, y su historia rápidamente se viralizó, generando tanto admiración como escepticismo. Según Smith, el viaje que lo llevó a esa línea temporal fue facilitado por un proyecto secreto del gobierno. Su objetivo, explicó, era recopilar información sobre los avances tecnológicos y los cambios sociales que ocurrirían en los próximos siglos. Una de sus revelaciones más sorprendentes fue que, para el año 2118, la humanidad habría establecido contacto con una civilización avanzada de otro planeta. Estas entidades, según Smith, serían responsables de la construcción de las estructuras tecnológicas que aparecen en la fotografía. El rostro de Smith, marcado por cicatrices que, según él, eran el resultado de complicaciones durante los viajes en el tiempo, sumaba a la autenticidad percibida de su relato. Además, aseguró que estas civilizaciones alienígenas no representan una amenaza, sino más bien aliados que ayudarían a la humanidad a alcanzar niveles de desarrollo sin precedentes.
A pesar de lo detallado de su historia, Smith no ofreció ninguna otra prueba física más allá de la fotografía. Los críticos argumentaron que la imagen probablemente había sido creada mediante técnicas digitales como Photoshop. Según ellos, las estructuras y la iluminación de la fotografía eran demasiado perfectas, lo que sugería que podrían haber sido generadas artificialmente. Además, señalaron inconsistencias en el relato de Smith, como la falta de detalles específicos sobre cómo logró acceder a la tecnología de viaje en el tiempo. A pesar de las dudas, la historia de Alexander Smith sigue siendo una de las más fascinantes dentro del ámbito de los supuestos viajeros en el tiempo. Para algunos, representa un ejemplo de cómo la imaginación humana puede dar forma a relatos complejos y cautivadores. Para otros, es una advertencia de que podríamos estar subestimando lo que es posible en términos tecnológicos y científicos. William Taylor y el detector de mentiras. Apareció en los titulares en el año 2018 al afirmar que era un viajero del tiempo con la capacidad de visitar el pasado y el futuro. Para respaldar su historia, Taylor grabó un video en el que relataba sus experiencias mientras estaba conectado a un detector de mentiras. Según él, había participado en experimentos gubernamentales ultrasecretos que le permitieron viajar a través del tiempo. Taylor aseguró que, para el año 2028, los gobiernos del mundo revelarían oficialmente la existencia de viajes temporales al público. Taylor afirmó que su primer viaje ocurrió en 1981, aunque los detalles sobre ese evento fueron escasos. Lo que más impactó a quienes siguieron su relato fueron sus descripciones de los años 3000 y 8973. En su visita al año 3000, Taylor descubrió un planeta devastado por lo que describió como una catástrofe global. Aunque no pudo identificar la causa exacta, sugirió que podría estar relacionada con el cambio climático o un conflicto masivo. Según él, la humanidad había desaparecido, dejando atrás un paisaje desolado. En su viaje al año 8973, Taylor afirmó haber encontrado un mundo habitado por robots humanoides con características físicas asombrosas, como ojos grandes y cabezas alargadas. Estas entidades parecían haber evolucionado a partir de la inteligencia artificial desarrollada por los humanos, quienes, según su relato, ya no existían en esa época. Taylor describió estos robots como criaturas pacíficas, diseñadas para preservar lo que quedaba del planeta y explorar el universo. El video de Taylor fue ampliamente difundido y analizado, pero su autenticidad fue cuestionada casi de inmediato. Aunque el detector de mentiras parecía confirmar sus declaraciones, los expertos señalaron que en el video no aparecía ningún operador certificado de polígrafo, lo que ponía en duda la validez de las pruebas. Además, sus descripciones futuristas fueron criticadas por carecer de detalles técnicos que respaldaran sus afirmaciones. A pesar de las críticas, la historia de Taylor capturó la imaginación del público. Los entusiastas de los viajes en el tiempo vieron en su relato una posible advertencia sobre los peligros del futuro, mientras que los escépticos lo consideraron una obra de ficción elaborada para llamar la atención. La falta de pruebas concluyentes no ha impedido que su historia se mantenga vigente en el mundo de las teorías conspirativas. El pasajero del país de Tauret. En el año 1954, un hombre fue detenido en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, por un motivo extraordinario. Durante el proceso de facturación, el pasajero presentó un pasaporte de un país llamado Tauret, un lugar que, según las autoridades japonesas, no existía. El hombre insistió en que su nación era real y que estaba situada entre Francia y España, en la región donde hoy se encuentra Andorra. A pesar de su convencimiento, los oficiales de inmigración no encontraron evidencia de que Tauret figurara en ningún mapa o documento oficial. El hombre, descrito como de apariencia caucásica y vestido con ropa formal, mostró otros documentos que parecían respaldar su historia, como billetes de avión y documentos bancarios emitidos por instituciones que no existían. Sin embargo, todo parecía auténtico, lo que hizo que las autoridades se enfrentaran a un enigma sin precedentes. Para investigar más a fondo, lo alojaron en un hotel cercano mientras intentaban resolver el misterio. Al día siguiente, cuando los oficiales acudieron al hotel para continuar el interrogatorio, descubrieron que el hombre había desaparecido. La habitación estaba cerrada desde dentro, y no había señales de que hubiera salido por las ventanas. Además, todos los documentos relacionados con él,
incluidos su pasaporte y sus billetes, habían desaparecido junto con él. Este evento dejó perplejas a las autoridades, quienes no pudieron encontrar ninguna pista sobre su paradero. La historia del hombre de Taured ha sido objeto de fascinación y debate durante décadas. Algunos la consideran una leyenda urbana, mientras que otros creen que es un caso genuino de un viajero entre dimensiones paralelas. Según esta última teoría, Taured podría ser un país real en una línea temporal alternativa que se cruzó brevemente con la nuestra. Los defensores de esta idea argumentan que la desaparición del hombre podría ser una prueba de que retornó a su dimensión original. Los escépticos, por su parte, sostienen que la historia probablemente fue inventada o exagerada con el tiempo, señalan que no hay registros oficiales del incidente en los archivos del aeropuerto de Haneda ni en los medios de comunicación de la época. A pesar de esto, la historia persiste como uno de los casos más intrigantes relacionados con fenómenos temporales y multidimensionales. Greta Thunberg y su asombroso parecido. En el año 2019, una antigua fotografía tomada en 1898 llamó la atención de miles de personas en Internet. La imagen mostraba a 3 niños en un entorno rural, pero lo que más impactó fue el sorprendente parecido de una de las niñas con la activista climática Greta Thunberg. El rostro de la niña, sus características faciales y su distintivo peinado con 2 trenzas eran prácticamente idénticos a los de Greta, lo que desató una ola de teorías y especulaciones. Para muchos, esta fotografía era una prueba de que Greta podría ser una viajera en el tiempo. Según esta teoría, Greta habría viajado al pasado para ayudar a resolver problemas ambientales en otras épocas, de la misma manera que lucha contra el cambio climático en el presente. Los entusiastas de esta idea argumentan que su pasión y su sentido de urgencia podrían estar relacionados con un conocimiento directo de las consecuencias futuras del daño ambiental. Otros señalaron que la fotografía podía ser una coincidencia extraordinaria, donde una niña del pasado simplemente compartía un parecido inusual con Greta. La existencia de doppelgangers, o personas que tienen un doble en algún lugar del mundo, es un fenómeno bien documentado, aunque poco comprendido. Sin embargo, la similitud entre Greta y la niña de la foto parecía demasiado específica como para ser ignorada. Desde el contorno de su cara hasta la expresión de sus ojos, todo sugería que compartían algo más que una simple coincidencia. Los críticos de esta teoría descartan la posibilidad de que Greta sea una viajera en el tiempo, argumentando que la fotografía no es más que una curiosidad histórica sin mayores implicaciones. Además, señalan que no hay evidencia científica que respalde la existencia de viajes en el tiempo, lo que hace que las afirmaciones relacionadas con esta idea sean más producto de la imaginación que de la realidad. A pesar de las explicaciones racionales, el parecido entre Greta y la niña de 1898 sigue fascinando a las personas. Incluso quienes no creen en los viajes en el tiempo reconocen que la fotografía tiene algo intrigante que la hace destacar. Algunos han sugerido que este parecido podría interpretarse como un símbolo o una metáfora, una forma de conectar el pasado y el presente en torno a una causa común, la protección del medio ambiente. El impacto cultural de esta fotografía ha sido significativo. Se han creado memes, debates y teorías en torno a la posibilidad de que Greta esté cumpliendo una misión más allá de los límites del tiempo. Aunque no hay pruebas concretas que respalden esta idea, la imagen ha inspirado a muchos a reflexionar sobre la continuidad de los problemas globales y cómo las generaciones pasadas, presentes y futuras están conectadas en la lucha por un mundo más sostenible. El hombre con el objeto en la oreja. En una fotografía tomada en la década de 1940, un hombre aparece en el centro de la imagen sosteniendo algo en su oreja que, a primera vista, parece un teléfono móvil. La imagen muestra a un grupo de soldados y civiles interactuando en lo que parece ser un evento cotidiano, pero el misterioso gesto de este hombre ha generado intensas discusiones y especulaciones. Su postura y la forma en que sostiene el objeto recuerdan mucho a la manera en que hoy en día usamos los teléfonos inteligentes, lo que ha llevado a algunos a considerarlo como una posible evidencia de viajes en el tiempo. Los entusiastas de esta teoría argumentan que el objeto en cuestión no podría haber existido en la década de 1940, ya que la tecnología móvil aún no se había desarrollado. Señalan que la postura del hombre, combinada con el tamaño compacto del objeto,
encaja perfectamente con la imagen de alguien usando un smartphone en pleno siglo XXI. Según esta perspectiva, el hombre podría ser un viajero del tiempo que accidentalmente fue capturado en una fotografía histórica. Sin embargo, los escépticos han ofrecido explicaciones más terrenales para este enigma. Algunos sugieren que el hombre podría estar simplemente rascándose la oreja o ajustándose algo en su rostro, como unas gafas o una máscara. También se ha planteado la posibilidad de que el objeto sea un pequeño dispositivo de comunicación de la época, aunque no se han encontrado registros de que existieran aparatos con esas características en ese tiempo. Esto, combinado con la falta de información sobre su identidad y el contexto de la fotografía, ha dejado el misterio sin resolver. La imagen ha sido analizada por expertos en fotografía, quienes han confirmado que no muestra signos de manipulación digital. Esto ha dado aún más credibilidad a las teorías que consideran la posibilidad de un anacronismo tecnológico. Sin embargo, también ha llevado a debates sobre cómo nuestras interpretaciones modernas pueden influir en la forma en que vemos imágenes históricas.